Buenas a todos, en este vídeo os voy a explicar todo lo que necesitáis saber acerca del volumen de entrenamiento de una forma que no os han explicado antes. ¡Vamos con ello! Pero antes, si te gustan este tipo de vídeos, te recomiendo que le des like y te suscribas. En mi canal ya hemos hablado sobre otras variables del entrenamiento como son la frecuencia, la intensidad y la percepción del esfuerzo. Y en el vídeo de hoy le toca el turno al volumen de entrenamiento, una de las variables del entrenamiento más conocidas y habladas en el mundo del entrenamiento de fuerza. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo ha fluctuado la forma de cuantificar el volumen de entrenamiento y por lo tanto de definirlo. Inicialmente se hablaba del número de series totales, como una forma de cuantificar el volumen de entrenamiento, ya sea por grupo muscular, por patrón de movimiento o en un cómputo semanal. Sin embargo, si lo que buscamos es cuantificar la cantidad de trabajo que estamos realizando, no es justo comparar series de 2 repeticiones con series de 10 repeticiones. Por lo tanto, lo que se empezó a hacer es cuantificar las repeticiones totales, es decir, multiplicando series por repeticiones. Pero esto tampoco es un método ideal, puesto que no nos está dando nada de información acerca de en qué franja de intensidad y de esfuerzo se están desarrollando esas series. Por lo tanto, como un intento de cuantificar esto de forma indirecta, se introdujo el tonelaje, es decir, series por repeticiones por kilos movidos. De manera que podríamos hacernos una idea bastante indirecta del trabajo que estábamos metiendo. Aunque esto parezca un movimiento obvio, debido a las limitaciones de los dos métodos anteriores, hay que tener en cuenta que utilizando el tonelaje realmente estamos desgranando algo más que series y repeticiones como trabajo en general, y que estamos arrojando algo de luz, aunque sea de forma indirecta, acerca de la intensidad y de la percepción del esfuerzo, ya que en un mismo sujeto, si realizamos una misma serie para un mismo número de repeticiones, si terminamos con un tonelaje de 800 kilos versus uno de 1000 kilos, en el de 1000 kilos va a implicar que estamos trabajando a una mayor percepción del esfuerzo o a una mayor intensidad. Aunque claramente esto sigue teniendo sus limitaciones, puesto que en el ejemplo anterior, 1000 kilos de forma aislada no nos va a dar información de forma específica sobre en qué franjas de intensidad y percepción del esfuerzo nos estamos moviendo. Y puede ser que 1000 kilos se consigan con una serie efectiva, muy estimulante, con una intensidad adecuada y una percepción del esfuerzo adecuada para producir ganancias hipertróficas o de fuerza o lo que sea, o puede ser que tengamos 1000 kilos de tonelaje a través de series donde nos quedamos muy lejos del fallo y con una intensidad muy pobre. Por lo tanto, empieza a surgir la tendencia de cuantificar las series efectivas y alejarnos un poco de cuantificar kilos y tonelaje. Las series efectivas son aquellas series que cumplen con unos requisitos de intensidad y percepción del esfuerzo. Generalmente son series que rondan entre las 4 repeticiones del fallo y el fallo. Y esto se hace un poco para evitar tener que contextualizar todos estos aspectos de intensidad y percepción del esfuerzo de forma independiente. De manera que simplemente vamos a cuantificar aquellas series que ya tengan estos requisitos de base. Y es a partir de este método de cuantificación que se empiezan a popularizar los landmarks de volumen o puntos de referencia de volumen, como son el volumen de mantenimiento, el volumen mínimo efectivo, volumen máximo adaptable y volumen máximo recuperable. En realidad, si nos fijamos, vemos que desde que dejamos de cuantificar series totales y repeticiones totales, nos estamos moviendo hacia una contextualización de ese trabajo un poco más específica que simplemente volumen como trabajo. Es decir, dejamos de tener el foco en la cantidad, que es en teoría un poco de donde viene el concepto de volumen, a pasar a, bueno, sí, cantidad, pero siempre y cuando cumpla unos estándares, es decir, siempre y cuando exista una calidad detrás. ¿Y por qué necesitamos contextualizar la calidad de ese trabajo si lo que estamos haciendo con la variable del volumen de entrenamiento es cuantificar la cantidad? Pues esto lo hacemos porque el objetivo último de la cuantificación del entrenamiento en general es determinar el grado de estímulo, estrés o impacto que estamos generando sobre un individuo.
y por lo tanto la configuración de este volumen va a tener un impacto y no podemos comparar unidades de volumen en el que estamos trabajando muy ligero y muy lejos del fallo con unidades de volumen donde estamos trabajando muy intenso y muy cerca del fallo, ya que tanto el tipo de adaptaciones como la magnitud a la cual se producen estas adaptaciones va a ser distinto si el volumen de trabajo está configurado de una forma o de otra. Desde RTS se viene utilizando un sistema de cuantificación del volumen de entrenamiento denominada Stress Index. El Stress Index es una unidad sin valor real que trata de determinar el grado de estrés que ha generado una serie de entrenamiento, ya que con el método anterior todas las series son efectivas, es decir, mientras estés a 4 repeticiones del fallo aproximadamente, van a contabilizar todas igual. Sin embargo, las adaptaciones no van a ser las mismas si estamos trabajando de forma constante al fallo, como si estamos siempre dejándonos 3-4 repeticiones en recámara, pese a que se contabilicen de la misma forma bajo este sistema de repeticiones efectivas. Pero es que además tampoco va a generar el mismo estrés llevar una serie de 3 repeticiones al fallo frente a llevar una serie de 12 repeticiones al fallo. Tampoco vamos a generar el mismo estrés si llevamos una serie de extensiones de cuádriceps al fallo que si llevamos una serie de sentadilla barra baja al fallo. Y tampoco vamos a generar el mismo estrés si vamos al fallo estando frescos o estando muy fatigados. Por lo tanto, cuantificar el estrés que generamos en una serie es bastante complejo a la par que interesante. Por lo tanto, aunque no existe un método perfecto para la cuantificación del estrés del entrenamiento, tenemos que tener en cuenta que cuando cuantificamos el volumen de entrenamiento, no solamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de trabajo, sino también la calidad, ya que el estrés que generamos durante un entrenamiento es la interrelación entre el volumen como cantidad y como calidad, es decir, de dónde proviene esa cantidad. Eso también es importante y es imposible de separar. Los landmarks de volumen pueden ser un punto de partida interesante para la mayoría de población, pero hay que tener en cuenta que estos pueden sufrir variaciones interesantes entre sujetos, ya que estos landmarks de volumen no están teniendo en cuenta factores como las palancas individuales, las molestias o lesiones, o aspectos relacionados con el descanso o la nutrición. Pero entonces, ¿qué hago para cuantificar mi volumen de entrenamiento? Y más importante aún, ¿cuánto necesito realmente? Pues como método de cuantificación del volumen, yo me quedaría con el Stress Index, ya que es el método de cuantificación del volumen que más factores tiene en cuenta. Y además es un método de cuantificación que está en constante evolución y mejora. ¿Es perfecto? No, no lo es. Pero tampoco tenemos una mejor alternativa. Vale, y entonces, ¿cómo sé cuánto volumen de entrenamiento necesito? Pues existen multitud de vídeos en la plataforma que te van a hablar sobre la cantidad de volumen de entrenamiento que necesitas. Y yo lo que quiero que entiendas es que aunque existen generalidades y que por lo tanto por algún punto hay que empezar, el volumen de entrenamiento que necesitas variará en función de la configuración de ese volumen de entrenamiento, además de que variará en función de factores externos como la dieta, como el estrés y factores como lesiones. La cuestión es que nos encontramos con dos problemas principales para determinar el volumen óptimo de una persona. El primero es que no existe ningún método de cuantificación perfecto. Y el segundo es que aunque tuviésemos un método de cuantificación perfecto, el efecto que tendrían dichas unidades de volumen serían diferentes en cada persona. Aunque para que no te vayas de este vídeo con las manos vacías, cuando empiezo a programar a una persona de la cual no tengo mucha información, porque si no voy a hacer algo parecido a lo que estaba haciendo y fluctuar a partir de ahí, es programar unas 15 series por grupo muscular o unos 15 a 20 puntos de Stress Index para patrones de empuje, tracciones y trabajo de pierna en general. Y modifico a partir de la respuesta y el feedback que me da esa persona. Una cosa que me parece importante mencionar antes de continuar es que el hecho de tolerar más o menos volumen no es indicativo de la tasa de progreso que puedas tener. Es decir, puede ser un atleta que tolere muchísimo volumen o un atleta que tolere muy poquito volumen
pero al final la tasa de progreso va a ser individual. Esto evidentemente asumiendo que el que tolera poco volumen no tolera poco volumen por factores externos como que tiene una muy mala nutrición, que duerme muy poco, etcétera, etcétera. Otra cosa que me parece que debo comentar es una tendencia o línea de pensamiento que veo últimamente por redes sociales, que es una tendencia a querer progresar en cuanto a volumen sí o sí. Y esto es una línea de pensamiento que no compro, pero para nada. Es decir, si nosotros tenemos un atleta que está con un volumen de entrenamiento concreto y está progresando, se está recuperando y no tiene ni molestias, ni lesiones, ni nada por el estilo, ¿por qué ibas a querer forzar meter más volumen de entrenamiento? Es decir, lo único que vas a hacer es incrementar el estrés para generar una fatiga extra que puede ser que te dé algo de beneficio, no digo yo que no, pero te la estás jugando a que aparezcan molestias o lesiones cuando ya está progresando. Entonces, yo creo que el volumen de entrenamiento se debe incrementar siempre y cuando no sea suficiente o consideremos que no sea suficiente. Porque no está progresando, tampoco tiene molestias, no tiene tal. Pues lo subes con un intento de generar un mayor estrés y que esto produzca adaptaciones. Pero si ya se están produciendo las adaptaciones y ya está mejorando, incrementar el estrés es una ruleta rusa. Y ahora imagínate que aparte de subir el número de series, lo que haces es incrementar la intensidad y percepción del esfuerzo media de cada una de estas series. Pues entonces no solamente estarás incrementando el estrés a causa del incremento del número de series, sino que estarás incrementando el estrés por la configuración de este volumen de entrenamiento, pudiéndote arriesgar a tener molestias o lesiones. Y esto sin necesidad, porque ya estabas progresando y mejorando con la configuración y volumen anterior. ¿Y cómo saber si debo subir, mantener o bajar mi volumen de entrenamiento? Pues lo primero de todo es, si estás progresando, te recomiendo que no toques absolutamente nada. Si quieres probar a ver si subiendo un poquito o bajando un poco el volumen de entrenamiento puedes obtener mejores resultados, te recomiendo que hagas los cambios lo más pequeño posibles. Es decir, que no trates de subir mucho el volumen de entrenamiento ni bajarlo en exceso. Y también te recomiendo que hagas el cambio que hagas, intenta que la configuración media de tu volumen de entrenamiento, es decir, las franjas de intensidad y percepción del esfuerzo, se sigan manteniendo. Porque si lo que haces es bajar el volumen de entrenamiento, pero subes la intensidad media, realmente no estás bajando el estrés del entrenamiento. Pongamos el caso que no estás progresando y quieres saber si debes subir o bajar tu volumen de entrenamiento. Lo primero que te recomiendo es que hagas algo de análisis, es decir, pienses en aquellos factores externos que puedan condicionar tu tolerancia al estrés. ¿Te has puesto a dieta y eso puede condicionar que toleres menos volumen de entrenamiento? ¿Tienes alguna molestia o ha aparecido alguna lesión antigua que esté dando la cara ahora y no te permita entrenar tan bien como querrías? ¿Estás teniendo algún tipo de estrés? ¿Estás durmiendo bien? ¿Tienes algún tipo de problema familiar o laboral? Todo eso también influye en la cantidad de estrés que eres capaz de tolerar. El segundo paso que debes hacer es echar la vista atrás a una época donde estabas progresando. En aquella época estabas haciendo más volumen de entrenamiento o menos. Esto te puede dar una pista, aunque tampoco te lo tomes al pie de la letra, porque la configuración del entrenamiento seguramente no sea la misma. Entonces, simplemente tenlo en cuenta, pero toma otros factores también en cuenta. Otro aspecto que me parece súper importante es realizar cuestionarios de fatiga. Es decir, analizar y monitorizar si vas teniendo más o menos agujetas, si vas más o menos motivado a entrenar, si te notas más o menos fatigado. Todo esto te va a dar una pista de si te estás pasando con el volumen de entrenamiento o te estás quedando corto. Si aún así no tienes claro si debes subir o bajar tu volumen de entrenamiento, te voy a dar un consejo algo controvertido, que bajes tu volumen de entrenamiento. Esto desde ciertas líneas de pensamiento tipo no pain, no gain, puede ser algo criticable. Es decir, pues, ay, no estás progresando y decides bajar el volumen de entrenamiento. Pues, tío, esto no funciona así, tienes que esforzarte más.
Sí, bueno, sé por dónde vienes. Si tú objetivamente estás haciendo muy poco volumen de entrenamiento, es decir, mira las landmarks, ya sé que he dicho antes que no son fiables al 100% y que no se van a adaptar a todas las personas, pero si estás haciendo 2 series de empujes y sientes que no estás progresando, pues es obvio por qué no estás progresando. Ahora bien, si estás más o menos en esas landmarks de volumen, estás haciendo tus 15-20 puntos de stress index o estás metiendo unos 15 series por grupo muscular de trabajo efectivo, pues entonces sí, te voy a recomendar que bajes el volumen de entrenamiento. Y la justificación es muy sencilla. Si no estás progresando, quiere decir que o estás muy, muy, muy bajo en cuanto a volumen de entrenamiento o estás muy alto, pero tampoco estás lo suficientemente alto como para tener esas señales de que te estás pasando de volumen de entrenamiento, porque si no, ya lo sabrías por los métodos que te he comentado anteriormente. Si yo en ese momento lo que hago es decidir subirte el volumen de entrenamiento, si tú lo que necesitas es más volumen de entrenamiento, mejorarás. Pero si tú lo que necesitas es menos, puede ser que ese poquito extra de volumen de entrenamiento sea lo que la líe para darse la gota que colma el vaso y termines con molestias o lesiones que impacten más allá de un periodo concreto de entrenamiento. Es decir, que te ganes una lesión que te pueda afectar durante más tiempo. Sin embargo, en el caso contrario, es decir, si bajamos el volumen de entrenamiento, si tú lo que necesitas es más volumen de entrenamiento, simplemente no progresarás y te sentirás igual. Y eso simplemente va a impactar pues un bloque de entrenamiento, no va a impactar más allá. Sin embargo, si necesitas menos volumen de entrenamiento, vas a notar mejoras prácticamente inmediatas, porque seguramente no estarás progresando por una acumulación de fatiga que eres incapaz de disipar. Y en el momento en el que bajas ese volumen de entrenamiento, ¡pum!, progresarás. Y aquí mucho ojo, porque si decides bajar tu volumen de entrenamiento, tienes que mantener la configuración del resto del entrenamiento similar. Es decir, no puedes bajar tu volumen de entrenamiento e incrementar la intensidad y el esfuerzo percibido del resto de series para compensar que has bajado el volumen. Porque aunque hayas bajado el volumen, si incrementas el estrés que te generan el resto de series, lo que estarás provocando es que el estrés en global sea mayor y no menor. Y al final, si lo que quieres es disipar fatiga, no lo estarás consiguiendo. Por último, si decides subir el volumen de entrenamiento, lo mismo, tienes que mantener una configuración similar. Si lo que haces es metes más volumen de entrenamiento e incrementas la intensidad y esfuerzo relativo de todas estas series, puede ser que aunque tú pienses que estás incrementando 2 series por grupo muscular o por patrón de movimiento, lo que termines consiguiendo es un efecto de como si hubieses incrementado 7 series por grupo muscular o patrón de movimiento. Cosa que puede ser excesiva y que incluso pasemos de un extremo a otro si tu umbral de volumen óptimo es estrecho. Para terminar, me gustaría hacer un símil relacionando el volumen de entrenamiento con la administración de un fármaco a nivel médico. El volumen de entrenamiento sería la dosis y por lo tanto decir que realizamos 10 series de empujes sería similar a decir que administramos 100 miligramos de un fármaco, pero sin decir cada cuánto vamos a administrar ese fármaco, ni siquiera qué fármaco vamos a administrar. Es decir, el tipo de fármaco sería especificar esta configuración a la que llevo haciendo referencia durante todo el vídeo de intensidad, esfuerzo que estamos aplicando durante esas 10 series, incluso el ejercicio que realicemos y la variante, si añadimos algún tipo de tempo, pausa o modificación técnica. Eso sería el fármaco y el cada cuánto administramos esa dosis de volumen sería pues la contextualización temporal de cada cuánto se hace este volumen por sesión, a la semana, por microciclo, si es que dura más o menos de una semana. 10 series puede ser una dosis adecuada o inadecuada según la configuración y frecuencia a la cual administremos dicha dosis. No es lo mismo realizar 10 series de un ejercicio para el cual tenemos muy buena ventaja mecánica, realizándolo a un RPE medio de 6/10 y a una intensidad media del 75% de nuestro 1RM a la semana, que hacer
las 10 series de un ejercicio para el cual tenemos muy mala ventaja mecánica, es decir, tenemos unas palancas horribles para dicho ejercicio, haciéndolo a un RPE 9/10 de forma media y a una intensidad media del 95% de nuestro 1RM cada 3 días. Como veis, una brutalidad. Bueno, y esto es lo que quería compartir con vosotros acerca del volumen de entrenamiento, que en definitiva es una medida de estrés, de la cantidad de estrés, y no de la cantidad de series y repeticiones que hagamos durante un entrenamiento, puesto que la cantidad de series y repeticiones no tienen un impacto directo sobre el estrés que estamos generando, sino es bajo un contexto de intensidad y percepción del esfuerzo concreto. Espero que se haya podido entender y que no tengáis ninguna duda, aunque si tenéis alguna duda es normal. Os agradecería que me las pusieseis en los comentarios porque así podemos aprender entre todos. Ya que, como he mencionado antes, conceptos como el Stress Index son metodologías de cuantificación del volumen de entrenamiento o el estrés que siguen en constante evolución y por lo tanto seguramente sigamos aprendiendo en los próximos años. Sin más, yo me despido por aquí. Si queréis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.